La instalación eléctrica junto con las tuberías del agua, del gas y desagües son algo así como las verdaderas venas de la casa. Es un sistema circulatorio que tiene que estar 10 puntos desde el primer día. La instalación eléctrica debe estar bien diseñada, no solamente por una cuestión de seguridad, sino para adaptarse perfectamente a la forma de uso que hagamos de nuestra casa. Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video quiero darte algunos consejos para que la instalación eléctrica de tu propia casa esté perfectamente hecha, tenga todo lo que tiene que tener y no por ello debas gastar de más. Para que entendamos un poco cómo está estructurado el video, los primeros consejos son básicos, son más vale técnicos, no te asustes, son muy simples, pero están orientados un poco más a atender las cuestiones de seguridad. Los segundos están más apuntados a lo funcional, al diseño, de tal manera que no llegue ese día que tengas que decir ¿por qué me habré olvidado de incluir esto? Todas las instalaciones eléctricas tienen que tener una descarga a tierra. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente está constituido por un cable, por lo general de color verde-amarillo, que recorre toda la instalación junto con los otros y va uniendo las partes metálicas, cajas, tomas, tableros de esa instalación eléctrica. Al final culmina con una conexión a una varilla metálica que se llama jabalina que termina enterrándose en el piso. La función de la descarga a tierra es que ante un mal funcionamiento de la instalación, todos los artefactos metálicos terminen descargando a tierra el exceso de corriente y no afecte directamente al usuario. Alguno podrá estar pensando, bueno, son mucha cantidad de metros de cable toda la instalación. En realidad vale la pena pensarlo como un cable salvador que te protege tu salud, ni más ni menos. Tomas de 2 o 3 patas. Desde hace un buen tiempo aquí en Argentina se ha prohibido la comercialización de todos aquellos enchufes, tomas o fichas que no tengan 3 patas. Justamente es esta tercera pata la que nos protege del mal funcionamiento de algunos artefactos y conectándolos a tierra. Hay honrosas excepciones donde se permite 2 patas solamente para aquellos artefactos eléctricos con carcasa plástica como por ejemplo impresora, equipos de sonido, licuadoras. Para que se entienda un poquito mejor vamos a tomar un ejemplo que tiene más que ver con cosas más aprensibles. ¿Cómo determinamos la sección o el diámetro de una cañería que transporta agua, de una manguera? Básicamente por la cantidad de agua que circula por ella. El mismo criterio deberíamos emplearlo como para pensar cómo se dimensionan las secciones o la cantidad de cables que van dentro de un conductor. Cuando la energía eléctrica circula por los cables, los electrones van rozando entre sí y produciendo un calentamiento de los mismos. Ese calentamiento es bien resistido por la aislación que tienen los cables, pero cuando se superan ciertos niveles, se corre el riesgo de que estos se fundan, se genere un cortocircuito y por lo tanto la posibilidad de que aparezca algún incendio. Es muy sencillo, a mayor cantidad de consumo, cables más gruesos, a menor, cables más finos. Pero hay una cosa que debes tener muy en cuenta, no pienses solamente en el consumo que hoy tengas para la parte que vayas a construir. Es muy probable que el día de mañana precises hacer alguna ampliación o una reforma de tu casa que incluya, por ejemplo, 2 dormitorios, una cochera y seguramente va a aparecer otra necesidad de consumo, entre ellas, por ejemplo, los aire acondicionados, cosa que van a precisar de una mayor sección de cableado que debería haber estado pensada desde el mismo momento que se diseñó la casa en su etapa original. ¿Cuántos circuitos eléctricos debe tener una vivienda? En general se le llama circuito eléctrico a un conjunto de cables que abastecen distintos sectores de la casa. Por lo general se recomienda al menos tener 2 circuitos, uno que alimente a la iluminación y otro a los tomas. La idea es poder separarlos para que una falla en un circuito no termine afectando al otro y para implementar las medidas de seguridad de mejor forma. También se recomienda, por lo general, un tercer circuito para abastecer todos aquellos artefactos que consumen mucho. Por ejemplo, todos aquellos que se usan en la cocina, microondas, cocinas eléctricas, anafes, etc. Y también para los aire acondicionados.
Actualmente prácticamente se han dejado de usar los fusibles y han sido reemplazados por el uso de llaves térmicas, que en realidad tienen la función de proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas o cortocircuitos. Los disyuntores, por lo contrario, detectan fugas o fallas en el aislamiento por algún contacto accidental o el mal funcionamiento de algún equipo o artefacto. Hay que entenderlo así. Las llaves térmicas, por un lado, protegen al circuito eléctrico, a la instalación eléctrica, y los disyuntores protegen a la persona. Y el último detalle técnico tiene que ver con algo que habrás oído infinidad de veces, pero no está de más recomendarlo. No sobrecargues la instalación eléctrica instalando distintos aparatos a un mismo tomacorriente. El riesgo es que los consumos se van sumando y pueden someter al pobre cable a un sobrecalentamiento y por lo tanto a un cortocircuito. Es preferible distribuir, o bien tener un conductor para que alimente ese tomacorriente mejor dimensionado, o bien distribuir el consumo en distintos tomos. Vamos ahora a los consejos que tienen que ver más con lo funcional y con el diseño. A ver, ¿qué se hace antes? ¿El revoque o la instalación eléctrica? Esto es algo así como la pregunta del millón, que en realidad no tiene una respuesta por blanco o por negro, más vale diría que es gris. Pero como para que tengas mejores elementos para evaluar, vamos a tratar de ver las ventajas y desventajas de cada una de estas dos opciones. Si las tuberías o cañerías se colocan antes del revoque, o lo que quizás llames repellado, la mayor ventaja es que nos vamos a asegurar de que una vez que hagamos la zanja para meter el conductor sobre la pared, este quede bien tapado con el revoque, con el mortero, y no haya riesgos de formación de grietas. Por lo contrario, la desventaja es que al hacer el revoque posteriormente se puede correr el riesgo de que entre parte del mortero dentro del conductor o dentro de la tubería abierta, generando un problema bastante importante a la hora de tener que generar el cableado. Por el contrario, si la instalación eléctrica se hace luego de haber hecho el revoque, la desventaja que plantea esto es que quizás a lo mejor por una mezquindad o por no haber hecho una zanja muy profunda, al estar cubierto con muy poco revoque, muy poco mortero, se termine marcando una grieta como las que ves en las imágenes. Por otro lado, la ventaja es que nos aseguramos que vamos a tener muchas menos posibilidades de que penetren mortero dentro de los caños, y por otro lado también tenemos un plomo o un nivel de terminación que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, no andar corriendo el riesgo de que las cajas de electricidad queden o muy profundas o sobresalientes. Particularmente, yo creo que en la medida que confiemos plenamente en la mano de obra del electricista, no deberíamos correr ninguno de estos riesgos. Yo particularmente suelo hacerlo luego de haber hecho el revoque, pero en general, como te digo, es una cuestión que tiene que ver más con la calidad o la confianza que tengamos en nuestra mano de obra. Próximo consejo: ¿cómo disponer la instalación eléctrica dentro de los muros? Esta no es una regla de aplicación básica, pero tiene que ver con algunos consejos, sobre todo basados en el sentido común. En general se aconseja que los recorridos horizontales de las tuberías o cañerías eléctricas estén entre 40 y 50 centímetros separados del techo y entre 40 y 50 centímetros separados del piso. Por el otro lado, los recorridos verticales se aconseja que se hagan más o menos a los 20 centímetros de los laterales de las aberturas o del encuentro entre dos paredes. Como te decía, esto no es obligatorio y más que nada tiene que ver con pensar un poco. Se supone que dentro de esos recorridos, por ejemplo, no interferimos con otras instalaciones como por ejemplo la de agua o la de gas. Y por otro lado, también se supone que es una zona que no va a estar muy propensa a que cometamos el error de clavar un clavo o un tornillo para colgar un cuadro. En ese sentido, trabajamos más seguros. Con la cantidad de luces y tomas hay que tratar de seguir un criterio que balancee. ¿Qué cosa deberíamos balancear? En principio, no ser tan mezquino de colocar lo estrictamente necesario, ni tampoco un desquiciado que llene de agujeros las paredes y los techos. Hay que pensar que cada caja de electricidad tiene su costo en materiales y mano de obra. De nada vale que coloquemos tomacorrientes en lugares que nunca vamos a utilizar o en luces que jamás vamos a prender, porque en ese caso estaríamos desperdiciando mucho dinero en un rubro que suma el 5% del costo total de la obra. Ahora, ¿qué criterios utilizar para balancear la colocación de cajas, llaves, luces y tomas? Este consejo que viene a continuación te va
va a servir mucho. ¿Cómo planificar la instalación eléctrica? Esto tampoco es de regla aplicable y obligatoria. Yo te cuento el criterio que utilizo para distribuir llaves, luces y tomas dentro de mis obras. A mí me gusta partir, por ejemplo, de la planta pelada de una casa, pero del plano de una casa, digamos, en el cual solamente le coloque el mobiliario, o al menos la forma en que tengo pensado distribuir el mobiliario dentro de esos ambientes. Por ejemplo, esta es la instalación eléctrica de toda una casa. Sé que parece un jeroglífico, pero no te asustes. Para entenderlo vamos a tomar como ejemplo un ambiente simple. Por ejemplo, el dormitorio principal. Este dormitorio principal tiene lo que debería tener todo dormitorio como mobiliario: una cama matrimonial, 2 mesas de luz, un sector destinado a armario o para poner la ropa y un mueble que acá le llamamos cómoda, como para poner el televisor, etc. Teniendo en cuenta esta distribución de mobiliario, arranquemos con lo que sería la distribución de las distintas cajas. Yo pensaría en principio con dejar 2 tomacorrientes para abastecer ambas mesas de luz. Lo que suelo agregarle, por ejemplo, es un par de cotas. Una de ellas tiene que ver con la altura respecto al piso y la otra la cota o distancia que tiene alguna de las paredes que tomemos como referencia. A continuación, lo ideal sería programar una iluminación general, digo una boca central dentro al medio de la habitación, que se accione desde un sector fácilmente identificable cercano a la puerta de entrada. En tercera medida, por ejemplo, yo lo complementaría con una iluminación secundaria, pero por ejemplo unas luces embutidas dentro del techo o del cielo raso para que iluminen la zona del armario o vestidor. Al pie de la cama, un toma para la señal de televisión, otro par de tomas de electricidad para enchufar el televisor, codificador, etc. y un toma corriente adicional ubicado más alto como para abastecer el equipo de aire acondicionado. Por último, un adicional, un toma extra en ese lugar que estás viendo para colocar, por ejemplo, un ventilador, una lámpara de pie o algún artefacto de electricidad de uso de emergencia. Este mismo criterio es el que podrías emplear para distribuir cajas, luces y tomas para cada ambiente de tu casa, pensando básicamente qué es lo que vas a colocar y qué tipo de uso le vas a dar. Te puedo asegurar que haciendo este ejercicio vas a pasar horas y horas proyectando tu instalación. La altura de los tomas y de las llaves depende básicamente del tipo de habitación y del tipo de artefactos que vayas a colocar. En esta tabla te doy en líneas generales algunas alturas que se utilizan como base de diseño, alturas que están tomadas siempre respecto al piso terminado. En general, también como ya te lo he dicho y te lo he mencionado en este video, yo a veces confío más en el sentido común que en las tablas. Por eso vamos a tratar de razonar algunas medidas de algunas partes de la instalación eléctrica. Por ejemplo, un toma para un televisor, una notebook, una lámpara de pie, debería en principio no colgar o no verse a la vista. Por eso siempre suelo emplear el criterio de darle una altura respecto al piso de entre 30 y 40 centímetros para no ver cables colgando. La altura de la llave de accionamiento de una luz debería ser tal que respete la de un giro de una persona, de tal giro de la mano que no tenga que subir demasiado ni muy arriba ni muy abajo. Estaríamos hablando de un 1,10 m o 1,15 m, tratando de respetar una de las leyes más importantes, la ley del menor esfuerzo. Siguiendo con esto de las medidas, vayamos a la cocina. Si tomamos la altura promedio de una mesada o encimera de cocina y decimos que esta altura es alrededor de 90 centímetros, se supone que el mueble, que nosotros acá llamamos alacena, va a estar separado unos 60 centímetros de la mesada. Por lo tanto, todos aquellos tomas para la conexión de los electrodomésticos o llave de encendido de luces deberían estar por lo menos 20 centímetros por encima de la mesada. Conclusión, una buena altura sería 1,10 m respecto al piso terminado. Y ya que estamos en la cocina, no olvides disponer los tomas para los distintos electrodomésticos. Por ejemplo, el microondas suele estar colocado un poco más elevado de la mesada para no desaprovechar parte de esa encimera. Una buena altura sería, por ejemplo, 1,60 m. Lo mismo habría que tener en cuenta para colocar el toma de corriente para un extractor de aire o una campana entre 1,60 m y 1,80 m. Y no olvides también tener en cuenta un toma para el anafe o el horno. Yo
aconsejo en este caso 30 centímetros de altura respecto al piso, que es una altura que nos permite conectar, por ejemplo, la luz del horno, el encendido eléctrico, sin que quede muy expuesto a la temperatura del horno y corra el riesgo de derretirse. Te darás cuenta que lo que hemos explicado aquí es el ABC de una instalación eléctrica, no pretende ir mucho más allá de esto, pero tiene que ver con un montón de cosas que, a pesar de que no lo vayas a creer, muchas veces no se tienen en cuenta en el diseño de una instalación eléctrica. Más allá de cuestiones básicas que son comunes a cualquier instalación eléctrica, sobre todo la parte de seguridad, puede que la instalación que diseñes para tu casa no sea igual ni sea la misma que para un vecino o para un amigo. ¿Por qué? Y porque básicamente esta va a estar diseñada en función de tus propias necesidades. Por eso es que te propongo en muchos casos este ejercicio de imaginar qué vas a utilizar o qué vas a poner dentro de cada ambiente y qué uso vas a hacer de los mismos. Con la base de este análisis, de estos juegos que hayas hecho pensando en tu propia instalación, más la ayuda de tu arquitecto que termine de redondear toda la idea en una instalación bien pensada, seguramente esa instalación eléctrica va a ser exitosa. De esas que te van a llevar a decir, bueno, aquí no me he olvidado nada. Para el final te dejo dos tareas. En principio, que nos cuentes tus opiniones o tus experiencias para todos aquellos que les encanta leer los comentarios. Y por otro lado, que le regales estos consejos a un amigo que seguramente lo está precisando, compartiendo este video, suscribiéndote al canal desde este botón, activando la campanita de notificación y quedándote a ver este video que por casualidad o porque nos despidan seguramente tienes que ver mucho con tus intereses. Gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre te dejo un abrazo grande.